capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, versículo 2, o lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, dicen, acarrearán condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, ¿verdad? Sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Porque es servidor de Dios porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, pues el servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, que son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar entonces a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Vemos aquí, importante, someterse. Vemos aquí en este versículo, someterse a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo buscando siendo latino, siendo de todos los países latinos en los que conocemos, ¿no verdad? Y estaba aquí, y estaba una buena explicación aquí en la misma Biblia donde yo estudio, ¿no verdad? Y quiero leer estos. Hay tres diferentes pensamientos cuando viene sobre esa autoridad, ¿no verdad? El cristiano puede tener su propio criterio, qué someterse, a qué no someterse, y cómo someternos, no cómo someternos, y si debemos o no debemos. Y es importante ver aquí, los cristianos interpretan Romanos 13 en diferentes maneras. Todos los cristianos estamos de acuerdo en que debemos vivir en paz con el Estado, siempre y cuando esto nos permita obrar de acuerdo de nuestras convicciones religiosas. Por cientos de años, dice aquí, sin embargo, ha habido al menos 3 interpretaciones de cómo debemos de hacerlo. Algunos cristianos creen que el Estado es demasiado corrupto y que por lo tanto no debemos de relacionarnos con él. Algunos cristianos creen que el Estado es demasiado corrupto y que por lo tanto deben relacionarse con él lo menos posible, aunque deben ser buenos ciudadanos mientras puedan, sin comprometer su creencia. Los cristianos no deben de trabajar para el gobierno, ni votar en las elecciones, ni servir en el ejército. Eso es una de las... Otras creen que Dios ha dado al Estado autoridad en ciertos asuntos y a las iglesias en otros. Los cristianos pueden ser leales a ambos y pueden trabajar para cualquiera de los dos. Sin embargo, no deben confundirlos a los dos. La iglesia y el Estado tienen intereses en esferas totalmente diferentes, la espiritual y la física, que se complementan, pero no
actúan juntas. Otros creyentes piensan que los cristianos tienen la responsabilidad de lograr que el Estado mejore. Lo puede hacer desde el campo político, eligiendo cristianos u otros líderes con altos principios. También lo pueden hacer en lo moral, sirviendo de influencia positiva en la sociedad. Según este punto de vista, idealmente la Iglesia y el Estado han de trabajar juntos para el bien de todos. Ninguno de estos puntos de vista, dice, defiende la rebelión ni rechaza la obediencia a las leyes o regulaciones establecidas por las autoridades, a menos de que éstas demanden con claridad que se violen normas morales reveladas por Dios. Donde quiera que nos hallemos, debemos de actuar y aplicar como ciudadanos las responsabilidades cristianas. Vemos aquí, ¿no, verdad? Importante ver los tres puntos. Y vemos que a veces tú te puedes encontrar en uno de esos puntos un poquito más extremo otros, o puede ser que a lo mejor todos esos tres puntos tú te has identificado en algún momento en tu vida con ellos. Y es importante ver, hermanos y hermanas, someterse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Me encanta. Aquí estaba leyendo en Chuck Smith, explicando sobre esto, y dice, las Escrituras nos mandan a obedecer a los órganos del gobierno que nos gobiernan, ¿no es verdad? Pablo escribió esto durante el reinado de Nerón en Roma. Ahora ustedes se me imaginan, ¿no es verdad? Ustedes saben que ese es uno de los emperadores más terribles que ha existido en la humanidad, el emperador Nerón. Y a menudo decimos bueno, ya sabemos de que debemos de obedecer siempre que estemos de acuerdo con lo que se legisla. Creo que hay raras ocasiones en las que la ley de Dios prevalece sobre la ley humana. Y en esas ocasiones debo obedecer a Dios. En esta época de la iglesia primitiva, cuando se le exigía declarar al César como Señor o ser ejecutado, preferían la muerte por el martirio antes de reconocer el señorío de César. Cuando los magistrados, o mejor dicho, el concilio de los judíos, le ordenaron a Pedro que no hablare más en el nombre de Jesús, dijo que juzgar si es justo obedecer a Dios o a los hombres. Sabemos de que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hablando sobre ahí Pedro, ¿no, verdad? Cállate, no puedes decir más sobre el Evangelio, no puedes hablar más sobre el Evangelio. Vemos, es importante, hermanos y hermanas, ¿no, verdad? Ustedes eso lo pudimos apreciar literalmente cuando la COVID. Que habían restricciones donde ahora el gobierno plantaba y hacía requisitos para que las iglesias no pudieran abrirse, las iglesias no pudieran congregarse a las personas. Y yo entiendo, había un momento de peligro, ¿no es verdad? Donde las iglesias, porque aquí nos reunimos, ¿no es verdad? En ese tiempo de la COVID, ¿no es verdad? Que se transmitía, que se pegaba, como ellos decían, ¿no es verdad? Y que había un peligro. Y yo me acuerdo que nosotros ahí en Calvary, Miami, tuvimos como 2 semanas, creo que fueron, o 3 semanas de ajuste a todo el sistema legal de lo que no se puede, lo que se puede, pero últimamente pudimos ejercer la voluntad de Dios sobre todo. Pusimos sillas cada 10, para no obedecer. No, yo no voy a obedecer porque a mí no me van a obedecer porque yo sé que yo me puedo congregar y yo sé que eso a lo mejor eso no se pega. No, obedecer las reglas, pero
estar abierto al Espíritu Santo a lo que Dios quería hacer. Y yo me acuerdo que pusimos las sillas, ¿no verdad? Separadas en 10 pies, o como de 6 pies, 7 pies, lo que sea. Las separábamos así, y a las primeras 2 semanas, creo que el pastor Zach, ¿no verdad? Él estaba hablando y se estaban transmitiendo por las redes, ¿no verdad? Los mensajes. Y después se abrieron las puertas, tuvimos las reglas que nos imponían, pero también pudimos abrir las puertas. Y muchas de esas iglesias, ustedes saben, muchas iglesias no han abierto después del... Cerraron las iglesias porque las personas se fueron. Y también vimos y hemos visto y sabemos de hermanos y pastores también de que porque abrían las iglesias le imponían impuestos y penalidades y de dinero porque ellos estaban desobedeciendo, y muchos tuvieron que ir a las cortes, muchos tuvieron que ir porque ¿cómo tú me vas a impedir yo congregarme, yo leer la Biblia, yo hablar de Dios, yo de predicar? Vimos todas esas, de lo que estamos aquí hablando, nos da la diferencia de las diferentes opiniones. Y vemos aquí que es importante que según miramos el enfoque, vemos aquí que sí, Dios ha puesto gobiernos, magistrados, líderes en nuestras comunidades, leyes, ¿no verdad? Y a veces esas leyes no estamos muy de acuerdo con ellas, la verdad es esa. En la realidad, con este lío de las inmigraciones, muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no verdad? Pero vemos de que hay leyes y hay, como dice, enmiendas que tratan de cambiar esa ley para que se pueda interpretar de otra forma. Vemos aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tenemos el libre albedrío de creer y pensar como Dios nos ha creado, como Dios ha diseñado y como Dios ahora nos ha puesto en nuestro corazón a seguir la palabra de Dios, a no comprometernos con el gobierno, no comprometernos con el Estado, pero ser también una influencia cristiana, evangélica al mundo y a los líderes en lo que nos desenvolvemos con ellos, porque vivimos con ellos. No podemos negar, ¿no verdad? ¿Cuántos amigos no tengo yo que son policías, son capellanes? ¿De que todos son perfectos? No. ¿De que todos los policías son perfectos? No. Pero de que ningún policía se amanece, ningún policía amanece en su día y va a decir, yo voy a hacer algo mal, yo voy a hacer algo. No, él va a tratar de que las leyes se cumplan que están escritas. Es interesante, yo estaba escuchando al pastor Raúl Riz, ¿no verdad?, en la enseñanza, en el capítulo 13. Y según él estaba hablando de someterse a las autoridades, de obedecer las leyes, que esto que lo otro. Y él dice, oye, y tengo que confesar que me dieron un ticket ayer. Y ustedes saben, ¿no verdad?, cómo es Dios. Ustedes saben que la semana pasada yo compartí con ustedes que estaba viniendo de Los Cayos y en el strip me apuré un poquito demasiado y me esperó una policía y me paró y me dio un ticket. Son interesantes, ¿no verdad? Porque al principio tú quieres decir, pero tú sí, estaba yo un poquito más embalado de lo que debía haber yo oído, ¿no verdad? Y es interesante ver cómo a veces en las escrituras tienen que pasar por ti primero. Tú sabes, tú tienes que sobrepasarlo para poder enseñar a veces. Y hay veces que Dios te pone en una escritura, en un versículo, en un capítulo, que eso es lo mismo lo que tú estás pasando y lidiando con eso. ¿Tú sabes? Es interesante ver eso. Como Dios tiene, mira que a mí nunca, hace, no sé, más de 20 años, más de 30 años, que yo no cojo un ticket. Y qué casualidad, que estoy enseñando de obedecer las autoridades, que las leyes, que esto, que lo otro, y me acaba de pasar eso a mí también. Vemos que es la obra y la mano de Dios, lidiando con el corazón y el ser humano. Es interesante ver, hay personas que no quieren obedecer, hay personas que odian a los policías, hay personas que no quieren recibir. Y es interesante, yo he estado envuelto con muchos de ellos y veo de que, si tú lo llamas, ellos están ahí dispuestos a dar su vida por ti. ¿Sabías eso?